Como sabéis, de vez en cuando me gusta hacer reviews tanto de dispositivos de audio como de vídeo, sobre todo cuando trato de meter alguna mejora en el canal. Pues bien, en el vídeo de hoy, gracias a una colaboración con la marca Maono, traemos al canal el unboxing y review del micrófono de condensador por USB programable con iluminación RGB DM30 RGB, un micrófono del cual diremos tanto lo bueno como lo malo. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Este micrófono Maono DM30 RGB lo podéis encontrar en la tienda de Maono a un precio aproximado de $50. Os dejaré en todo caso enlace a la tienda tanto en el comentario fijado como en la descripción del vídeo, por si queréis verlo un poco más en detalle. Lo primero a analizar serían las características básicas de este micrófono. La primera de ellas es que es un micrófono de condensador de alta sensibilidad, el mejor tipo de micrófonos que podéis utilizar para grabar o para utilizarlo en vuestro streaming. En segundo lugar, tiene un patrón cardioide con una excelente supresión de ruido. Como tercera característica, incluye una conexión jack de 3,5 directa para poder monitorizar cómo está saliendo el audio del micrófono. Y como último detalle muy importante, es que tiene un software propio llamado Maono Link, en el cual podéis ajustar varios tipos de filtro o cambiar la intensidad de la iluminación RGB que incluye. Todo esto con un peso de 500 gramos si utilizamos el pedestal, o 212 gramos si eliminamos la base para usarlo en un brazo articulado. Pues aquí tenemos la caja de Maono. En el frontal se indica que estamos ante un micrófono de condensador programable y se resalta como característica que tiene iluminación RGB, así como que disponemos del software Maono Link. Al abrir la caja tendremos dos elementos. En primer lugar tendremos una cajita con el logo de Maono en la que tendremos por un lado las instrucciones, las cuales son muy vistosas con ilustraciones acerca de todas las funciones, pero con un pequeño inconveniente, y es que están en varios idiomas pero no tendremos el castellano entre ellas. En todo caso, con un Google Lens y la función de traducción saldremos del aprieto fácilmente. En segundo lugar tendremos un cable USB-C en ambos extremos, teniendo un adaptador a USB convencional para la conexión al PC, en el caso evidentemente de que sea necesario. Quizás un cable algo corto, aproximadamente de 1,5 metros. Para la mayoría de los usuarios puede que sea suficiente, pero en mi caso particular, que tengo el micrófono bastante apartado del PC, sí que supone un pequeño problema. Y no aconsejo para nada utilizar un alargador USB, luego explicaremos el porqué. Y por último tendremos el micrófono Maono DM30 RGB. Viene con una peana para utilizarlo en escritorio, aunque siempre tendremos la opción de desenroscar la base y utilizarlo en un brazo articulado que tengamos. Visualmente tiene un aspecto precioso en un púrpura metalizado. Tendrá un solo control frontal que nos servirá tanto para mutear como para aumentar o disminuir el volumen de los auriculares o micrófono, siempre manteniendo pulsado o haciendo pulsaciones sencillas y girando el rotor, es decir, más sencillo creo que no puede ser. ¿Y qué tendremos por abajo? Pues en primer lugar la entrada USB-C para la conexión al PC, en segundo lugar una entrada jack de 3,5 para la conexión de unos auriculares y en tercer lugar un botón para poder cambiar los distintos modos RGB de manera manual. Por supuesto, mediante el ajuste de la peana podremos colocar el micrófono a la inclinación que más nos convenga. Al conectar por primera vez este micrófono DM30 RGB a nuestro PC, este lo detectará y configurará de manera automática. Basta con esperar algunos segundos y ya estará disponible para poder seleccionarlo en nuestro programa de grabación favorito. En mi caso, el que suelo utilizar para casi todo, Audacity, un programa que os recomiendo y que es completamente gratuito. Así directamente ya podríamos empezar a utilizar este micrófono para empezar a hacer grabaciones o realizar streaming, ya que de partida no tiene mayores problemas y presenta un sonido bastante limpio sin ruido blanco de fondo. Tal y como hemos comentado antes, tenemos la opción de cambiar el tipo de iluminación utilizando el control inferior, o incluso conectar unos auriculares para poder escuchar nuestro PC y poder monitorizar el sonido de este micrófono. Si lo deseamos, claro está. Pero para mí una característica puntera que tiene este micrófono es que tienes disponible un software llamado Maono Link, para poder programar este micrófono con distintas funciones o filtros, así como para ajustar la intensidad del brillo. Anteriormente comentaba que no era aconsejable el utilizar alargadores USB. ¿El motivo? Pues que al introducir un alargador USB podemos tener ciertos problemas para que el software de Maono detecte al dispositivo. Para descargar este software simplemente tendréis que acceder a la página de Maono y localizar el software Maono Link. Realizamos la descarga, descomprimimos la carpeta que tiene este archivo y ejecutamos el programa de instalación.
En cuestión de segundos tendremos este software instalado y preparado para ser ejecutado. Cuando ejecutamos este software por primera vez, este detectará los dispositivos Maono compatibles que estén conectados en ese momento, en este caso el DM30 RGB. Ahora podremos seleccionarlo simplemente pinchando en la imagen que nos aparece. Tras esto tendremos tanto las características básicas de configuración como las avanzadas, por si queremos trastear algo más. En este caso tendremos como características básicas distintos grados de profundidad o claridad en la grabación y como características avanzadas tipos de filtro que podemos aplicar al sonido grabado. En ambos casos tendremos las opciones de configuración de iluminación igualmente disponibles, para poder cambiar el color o la intensidad del brillo. A continuación vamos a realizar algunas pruebas de grabación con Audacity, sin aplicar ningún tipo de filtrado y utilizando simplemente los filtros programables que incluye Maono Link. Importante, los cambios en la voz serán bastante sutiles y no serán cambios como la noche y el día. Lo primero que probamos es el filtro plano, que en teoría no debería introducir grandes cambios. Ahora sí, procedemos a utilizar el filtro paso alto, para reducir sobre todo los ruidos no deseados a baja frecuencia. Como tercer filtro disponible tendríamos el realce de frecuencias medias, para resaltar sobre todo el sonido de la voz. Y por último tendríamos una combinación de los dos filtros anteriores, filtro paso alto y realce de medios. Por último tendríamos opciones de limitador y compresor, donde ajustaremos los decibelios en los que actúa, principalmente para evitar saturación a la hora de hacer las grabaciones. Conclusiones, pues estamos ante un micrófono de condensador con un precio bastante ajustado, pero que presenta características y funciones de nivel medio o alto. Seguramente para los que estéis desarrollando vuestro canal o lo queráis utilizar para otro tipo de aplicaciones, puede ser una muy buena opción, y el puntito que le da el RGB hace que visualmente sea muy atractivo. Importante tener tanto la opción de peana como la de brazo articulado y la facilidad de ajustes tanto manualmente con un solo rotor así como utilizando el software avanzado Maono Link, con el cual podemos programar filtros en este micrófono. Si te ha servido este vídeo deja tu me gusta y comparte para que el canal llegue a más gente. Comenta por aquí abajo si tienes alguna duda y suscríbete si quieres estar al tanto de lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Ertolovers!